Está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar: llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café Entre Amigos. La 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 la. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Café Entre Amigos. Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás? La verdad que mucho frío, Ana, pero sí, bueno. Una semana dura, ¿sí? Ya está empezando el invierno, ¿no es cierto? Y para paliar este frío, qué mejor que un café entre amigos. Así es, tomando un café entre amigos. Vamos a dar comienzo con el programa. Tras la pausa comenzaremos con Café Entre Amigos. Ya veremos. El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela. El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilite el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad, dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo a los alumnos con aptitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución. Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en las que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida. Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad,
Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades. Continuamos con Café Entre Amigos y momento de hablar de salud, así que le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Peirone. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, mucho frío, se viene el invierno, enfermedades pulmonares. ¿Por qué en esta época? Por el frío, supongo, ¿no? Sí, no solo es por el frío, sino en general juegan un papel muy importante, un sinnúmero de causalidades que pacientes predispuestos hacen que los pulmones, fundamentalmente de nuestros abuelos, estén más sensibles a tener infecciones recurrentes y cuadros pulmonares a repetición, que la verdad que, dependiendo un poco de las patologías preexistentes del paciente, son poco graves, muy graves o pueden ser mortales. Nuestros abuelos, después de los 60 años, después de los 65, 70 años. De los después 70. de los 70 años, sí. Por lo tanto, la verdad que cuidar nuestros pulmones es muy importante. Hoy podemos hacer prevención sobre las enfermedades respiratorias. Hoy existen planes de vacunación que tenemos que llevar a la práctica. Hay grupos de pacientes que se benefician con la vacunación y si tenemos tiempo me gustaría comentárselos. Las personas por debajo de los 60 años, solo algún grupo de pacientes tiene indicación de vacunarse contra la gripe o contra la neumonía. Es decir, estamos hablando de los pacientes diabéticos, los pacientes renales crónicos que tienen dañados sus riñones, que estén en diálisis o no, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis reumatoide, esas enfermedades en las cuales el mismo organismo nos desconoce y nos ataca y nos daña, o pacientes con enfermedad pulmonar previa, pacientes asmáticos severos o pacientes con enfermedad pulmonar crónica, como recién comentaste vos, antes de los 60 años. O sea, no todo el mundo se beneficia tomando la vacuna para la neumonía o de la gripe por debajo de los 60 años, sino este grupo selectivo de pacientes, por debajo de los 65 para ser exacto. Tiene que ser indicado por el médico. Entonces... Por debajo de los 65 años hay un grupo especial que se beneficia. No es para todo el mundo, no beneficia al resto de los pacientes que no estén dentro de esto que recién acabo de plantear. Sí, los pacientes por encima de los 65 años se benefician todos. Tengas EPOC o no tengas EPOC, seas diabético o no seas diabético, seas cardiópata o no seas cardiópata. Todo el mundo después de los 65 años debería vacunarse contra la gripe una vez por año. Hay distintas vacunas, un montón. La más conocida es la Istivac, pero hay un montón, Fluaric, hay un montón, tienen una protección contra determinadas cepas. Y sí debemos hacernos la vacuna contra la neumonía. La vacuna contra la neumonía, hasta hace un tiempo era una sola vacuna que se repetía cada 5 años. Hoy tenemos desde hace un tiempo un protocolo nuevo, que es el uso de una vacuna que se llama Prevenar 13, que nos cubre contra 13 cepas. Se hace subcutánea en el deltoides, por ejemplo, por encima del deltoides, y esa vacuna la tenemos que repetir al año. O sea, haces Prevenar 13, te protege contra 13 cepas que pueden generar infecciones respiratorias, y después usas una vacuna muy conocida, que es la Pneumo 23 o Neumovac, que son vacunas específicas contra el neumococo, que es el germen que más comúnmente afecta a los pulmones de nuestros abuelos, y se repite cada 5 años. O sea, los planes de vacunaciones son todos los años hacernos una vacuna por encima de los 65 años de la gripe, Istivac, Fluaric o similar, y la vacuna contra la neumonía, de inicio se usa Prevenar, al año se hace Pneumo 23 o Pneumovac, y se va repitiendo esta vacuna cada 5 años. ¿Cuáles son los meses indicados para vacunarse? No, uno se puede vacunar en cualquier época. En cualquier época. Obviamente, me estoy refiriendo a la vacuna contra la neumonía. Sí. ¿Tá? En cambio, la vacuna contra la gripe tiene que hacerse antes del inicio del periodo otoñal, justamente en los meses de marzo o abril, porque justamente se aíslan los virus, que son las cepas que se han determinados son los que van a estar prevalentes en esta época. Si alguien ahora está escuchando la nota y dice, yo me olvidé de vacunarme, contra la gripe, ¿puedo vacunar ahora? No, se puede vacunar, pero ya digamos que ha pasado el tiempo de la vacunación contra la gripe, pero sí se puede vacunar contra la neumonía sin ningún problema. Entonces, por debajo de los 65 años, los pacientes que les comenté recién, diabéticos, cardiópatas, enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedad renal, con enfermedades pulmonares severas, esos pacientes se benefician. El resto no es para todo el mundo. Viene un chico de 20 años y dice, yo tengo 20 años y me quiero vacunar.
No hay ningún estudio que haya demostrado que vacunarte a los 20 años, salvo la vacuna contra el neumococo en aquellos pacientes jóvenes que están esplenectomizados, o sea que se les ha sacado el vaso por un traumatismo o una enfermedad, se les ha indicado la resección del vaso, la esplenectomía. Esos pacientes tienen que vacunarse contra la neumonía porque son más propensos a la infección por neumococo. Solo esos pacientes. Pero un chico de 40 años, por más que fume 10 cigarrillos por día, no tiene indicación de vacuna. Un paciente de 45 que es hipertenso tampoco tiene indicación de vacuna. Sí, si fuera un renal crónico, si fuera un diabético, o sea, fuera dentro de este grupo. Por encima de los 65, sí se vacuna todo el mundo, sea o no sea diabético, sea o no sea enfermo pulmonar. Perfecto. Bien, el otro tema importante. Son graves las infecciones respiratorias o las enfermedades del pulmón, básicamente en este periodo, el otoño, el invierno. En agosto, dicen que pasa agosto, nuestros abuelos llega el otro año. Sí, hay que pasar agosto. Lamentablemente, la época donde más mortalidad tenemos en pacientes con infecciones respiratorias es en el mes de agosto. Sí que es real. Tiene real. Algo real. Sí, es real. Lo vemos nosotros, lo hemos visto toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente, tenemos que vacunarnos. Es muy importante los planes de vacunación. Tenemos que cuidarnos de no salir afuera con frío, de no salir con esto que parece una pavada con el pelo mojado, no bien abrigado, es decir, no cuidarnos, no tener la prevención. Sí, total, traigo un ratito y decir, para nuestros abuelos. Los cambios de temperatura deben ser grandes. Totalmente, esas cosas hay que cuidarlas, hay que abrigarse bien, hay que hidratarse, hay que estar bien alimentados, son las cuestiones básicas de la generación de inmunidad propia, ¿no? Pero si vos has sido un fumador que ha fumado toda tu vida, que ha fumado mucho y muchos años, en general es propenso a que aparezca una enfermedad en nuestros pulmones que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no es ni más ni menos que el daño de la función de nuestro pulmón. Es decir, nuestro pulmón, que debería tener un volúmenes expiratorios, o sea, una funcionalidad X, se deprime y el intercambio de aire se hace con menos volúmenes en el tiempo que el resto de los normales. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se hace el diagnóstico de EPOC? Se hace con un espirómetro únicamente, así como el diagnóstico de infarto se hace con un electrocardiograma únicamente. O sea, no puedes diagnosticar un infarto si no tenés un electrocardiograma y dos cosas más, enzimas y dolor precordial. O sea, la tríada del infarto es dolor en el pecho, un electrocompatible y una muestra de sangre con enzimas que se llaman CPK fundamentalmente altas, con lo cual confirmas el diagnóstico de infarto. En el caso del EPOC no hay ninguna forma de hacer diagnóstico sino con una espirometría, que es un estudio en el cual vos soplas por un canito conectado a una computadora y analizás la cantidad de aire que vos sacás en el primer segundo. Es decir, en el primer segundo cada uno de nosotros tenemos un valor estándar. Vos, yo, cualquiera de nuestros pacientes dicen por la edad, por el sexo, por el peso, nos corresponde, por ejemplo, 1500 mililitros a sacar en el primer segundo. O sea, cuando vos apenas soplás, en ese primer segundo, si te lo mide el aparato, vos tenés que sacar tanto. Si vos sacás menos de esa cantidad, significa que tenés dañado básicamente tus pulmones. ¿En qué? Tus bronquios están contraídos, están obstruidos y no permiten exhalar el volumen suficiente de aire en tanto tiempo. En este caso, en el primer segundo. El espirómetro nos permite saber cuánto sacamos en ese primer segundo. Bien. Entonces, yo acá he traído ejemplos que los podemos mostrar, espirometrías normales, en donde tenemos volúmenes absolutamente normales, espirometrías en donde vemos que la cantidad de aire que exhalamos en ese primer segundo es muy poquito. ¿Y cuándo decimos que un paciente es EPOC? Cuando nosotros en el primer segundo sacamos el 70% de nuestro valor basal. Por ejemplo, a mí me corresponde 1500 mililitros. Si yo saco menos del 70% de 1500 mililitros, que debe ser menos de 1000, sí, yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solo con eso hago el diagnóstico. O sea, menos de 70 de BEP-1, que es volumen expirado en el primer segundo, yo tengo un EPOC. Tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Será leve, será moderada, será grave, porque a veces algunos tienen menos del 70, otros tienen menos del 50, otros menos del 30, otros menos del 20, otros casi cuando expiran no sacan nada de aire. Esos son los pulmonares severos. ¿Esa enfermedad le ataca solamente a los fumadores o cualquiera se puede enfermar? En general se da en pacientes fumadores. Yo te diría que el 90% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es en pacientes tabaquistas de mucho tiempo y con una cantidad importante sostenida.
pero pueden ser pacientes, por ejemplo, que han trabajado en minas, con siles, Claro. y con asbesto, o pacientes con enfermedades pulmonares que terminan con criterios de EPOC, por ejemplo, pacientes con mucoviscidosis o enfermedad filoquística del páncreas, que afecta el páncreas y afecta generando áreas de bronquiectasias severas en nuestros pulmones y generan justamente esto, un deterioro de la funcionalidad pulmonar, pacientes que nacieron con un deterioro pulmonar, bronquiectasias congénitas, o pacientes que han sufrido infecciones recurrentes en sus ¿Es una pulmones. enfermedad que se hereda de los padres Sí, genéticamente? También. sí, se hereda del padre. Por lo tanto, en general se dan tabaquistas, pero hay un grupo de enfermedades que pueden dañar el pulmón y terminan provocando un deterioro justamente en esto, en la cantidad de aire que exhalamos, o sea, en la funcionalidad pulmonar, y eso tiene criterios, desde solamente medicación. Antes, cuando yo me recibí hace muchos años, a los pacientes con enfermedad pulmonar los tratamos con aminofilina, con pastillas, le damos unas nebulizaciones, le damos corticoides, le damos muchas pastillas. Hoy prácticamente el tratamiento de la enfermedad pulmonar es con aerosoles, solo con aerosoles, ya no hay más comprimidos, salvo en un grupo de pacientes puntuales, pero hoy se maneja la enfermedad pulmonar con aerosoles, con inhaladores, que se usan a veces muy poquito, 1 o 2 veces por día, o sea que hoy el tratamiento se ha simplificado muchísimo, además de esto de vacunarnos, de cuidar nuestros pulmones, de no enfermarnos. Siempre prevenir. ¿Y los síntomas? Los síntomas de EPOC es disnea, es falta de aire, primero a mucho esfuerzo. El paciente consulta por eso. ¿Por qué me viene a ver un paciente con EPOC? Un fumador que antes caminaba 10 cuadras y que no sentía ningún problema. Caminaba, llegaba, se sentaba, tomaba un café, iba a la casa de un vecino, de un familiar y se volvía caminando sin problema. De repente empezó a sentir que cuando caminaba a las 3 o 4 cuadras se empieza a quitar y tiene que parar porque si camina rápido le falta el aire. Y de repente llega un momento que camina 2 cuadras y se agita. ¿Tá? Ese paciente va a la consulta, vos lo ves, y usted fumó, sí, hace 20 años que fumo, 30, 40 años. Ha tenido, en general, en la época del invierno, del otoño, infecciones respiratorias, sí, toso mucho y por ahí además me salen secreciones amarillentas, verdes, o sea, ha tenido bronquitis crónica. Es muy común que los enfermos pulmonares tengan cuadros respiratorios recurrentes en el invierno, tos, con secreción, con fiebre, o sea, bronquitis crónica o neumonía. Claro. La bronquitis, digamos, que es el paso previo a la neumonía, que es más grave. Entonces, el síntoma inicial del paciente EPOC es la falta de aire con el esfuerzo. Primero con el esfuerzo. En los estadios terminales del EPOC es horrible ver un paciente en terapia internado con el ahogamiento que tienen, el ahogo que sienten, porque doctor no puedo respirar, es una sensación tan horrible que yo la filmaría a ese momento y se lo haría ver a todos los que andan fumando por ahí para que vean cómo terminan los pulmones de un paciente que se buscó él mismo el sufrimiento que hoy está teniendo con eso, ¿no? ¿Se curan? No, curarme no se cura, pero se detiene. Lo primero que hay que hacer en pacientes pulmonares crónicos es dejar de fumar. No hay ninguna chance que vos mejores tu enfermedad pulmonar si vos seguís fumando. Y si dejaste de fumar, el tratamiento con aerosoles, hay drogas nuevas, que no vienen al caso, que son complicadas para mencionarlas, que en formas solas o asociadas, corticoides. Es una enfermedad crónica, pero que se puede por lo menos detener y sobre todo evitar, además del tabaco, las infecciones respiratorias recurrentes, o sea, que el paciente en invierno haga infecciones, cada infección te daña un poquito más de parénquima y te daña más el pulmón, entonces hay que tratar de evitar las neumonías, las bronquitis, es decir, hay que tratar de evitar todo aquello que nos dañe el pulmón. Y es muy importante, porque es muy importante, hacer el diagnóstico precoz del paciente con enfermedad pulmonar para justamente detener el progreso, pero sobre todo porque la gravedad que tienen los pacientes con EPOC cuando ingresan a una clínica con una neumonía es 20 veces más grave que en un paciente como vos, yo, o un paciente que no tenemos EPOC, gracias a Dios. Es decir, una neumonía en un pulmón de un paciente con EPOC es gravísimo. Claro. La mortalidad, me atrevería a decirte que es del 50%. O sea, en neumonía, en paciente con EPOC, 50% de mortalidad. Porque además muchas veces, como tienen poca funcionalidad pulmonar, la neumonía les quita un poquito de parénquima que les quedaba con el cual respiraban. Claro. Los pacientes deprimen su respiración y tienen que ir al respirador. Cuando vos pones un paciente con EPOC y con neumonía en un respirador, hay que rezarle a la Virgen María, porque la verdad que son pacientes muy complejos de sacar del respirador, son los que más cuestan porque vos le sacas el tubo y se agotan, hay que volver a ponerle el tubo, digamos, la ventilación, porque no logran responder rápidamente al tratamiento. A veces pasan un mes con respirador. Hemos tenido pacientes así de muchas semanas, de varias semanas, con enfermedad pulmonar en los pacientes con neumonía en EPOC. Bueno, entonces, como siempre decimos, lo primero es prevenir. Sí, no fumar, pero si vos fumas ante un mínimo síntoma, consultar, con fundamentalmente la falta de aire. Cuidarse del frío y vacunarse. Así es.
Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted. Continuamos con más Café entre Amigos después de la pausa. Si querés aprender a dibujar, en 8 horas te convertís en un gran artista. Retratos, caricaturas, historietas, creación de personajes. Dale, animate a aprender a dibujar. En taller de dibujo para adultos. Roche Humor. Son cupos limitados. Reserva tu lugar a este número de teléfono: 155 79 690. Garibaldi 36, Galería Huizócar, local 8. Trae lápiz y papel y te convertirás en un gran artista. El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela. El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilite el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad, dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo a los alumnos con aptitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución. Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en las que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida. Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad. Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades. Llegó la temporada otoño-invierno y Antonio Piubela de los PP la recibieron con toda la moda.
Visita las vidrieras en el Paseo Shopping. Antonio Calzado para hombres. Piovela Calzados y carteras para damas y jovencitas. Y los PP para niños. Todos en el Paseo Shopping. Las mejores marcas y calidad. Visita sus vidrieras. Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? La verdad que es una verdadera alegría para mí retomar acciones aquí en Café Entre Amigos y esta vez con una propuesta nueva, distinta, pero con la temática general de las piedras, ¿no? Una vez más vamos a abordar el tema de las piedras, pero en este caso desde una óptica distinta, si se quiere, porque vamos a recorrer distintos lugares del mundo que tienen en común el hecho de las piedras. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de hacer una recorrida por la ciudad de los Incas, el Machu Picchu. Tendremos la oportunidad de ir hasta Inglaterra y enterarnos cómo eran las cuestiones religiosas en aquellos megalíticos de este importante centro turístico que está en Londres, ¿no? Y también tendremos posibilidad de recorrer la isla de Pascua para hablar de estas estatuas de piedra que hay y sus sombreros tan especiales. Y para iniciar esta serie, que seguramente tendrá también la posibilidad de recorrer otros lugares donde el tema principal de lo que vamos a mostrar es el hecho de que tenga que ver con la piedra. En este caso elegimos para este primer programa una ciudad muy antigua, muy importante, que tiene hoy por hoy un gran atractivo turístico, que se encuentra en Jordania, en el Medio Oriente, y que se llama Petra. Esta ciudad tiene una característica muy especial, porque no es que esté hecha con piedras, sino que directamente está construida en la propia piedra, en la montaña, que en este caso es una montaña de piedra, y donde se ha hecho un trabajo de excavado, de esculpido en la propia piedra. Ustedes pueden ver en la imagen que se muestra aquí en la pantalla una presentación de lo que vamos a hablar, ¿no? Esta ciudad de Petra, una ciudad que hoy es considerada una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Ustedes saben que se ha determinado hacer una composición de 7 nuevas maravillas del mundo que se suman a las 7 maravillas del mundo clásica. Esta es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. También tiene esta ciudad una particularidad, que es el hecho de que también ella está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, determinación que se tomó hace algunos años y se la ha declarado Parque Nacional en la República de Jordania. Bien, estamos hablando un poco de las características generales, vamos a ir también a algunos aspectos históricos, porque el auge de esta ciudad, el trabajo más importante que se hizo en la piedra, lo hizo un pueblo de pastores nómades, gente que andaba, árabes son, ¿no? Gente que andaba buscando el mejor momento
para sus rebaños, para alimentarlos, para estar, y en esas recorridas llegaron hasta un lugar donde ya habían estado algunos pueblos más primitivos y habían dado forma porque había ya algún tipo de casas de la época, había algunas cosas hechas, ¿no?, como pueblo. Sin embargo, fueron los nabateos, este pueblo de pastores nómades, los que dieron el gran empuje a esta obra maravillosa que hoy estamos hablando de ella y estamos mostrando, y es un atractivo turístico que cada vez cobra más importancia, a pesar de que aquí en Argentina tenemos poco conocimiento, la conocemos muy poco. Creo que no está incluida todavía en las rutas de turismo, ¿no es cierto?, para nuestro pueblo. Así es, amigos, entonces que tenemos la posibilidad de tener imágenes también, que vamos a ver en un minutito nomás, de quizás las construcciones más importantes que tenía esta ciudad, que tomó auge a partir entonces de la llegada de los nabateos, estos pastores nómades, que se establecieron por allí unos 300 años antes de Cristo. Y estuvieron también en ese lugar hasta unos 300 años después de Cristo. Prácticamente estuvieron 600 años este pueblo allí, y logró darle un auge muy importante porque ellos, a pesar de ser pastores, demostraron que tenían una extraordinaria capacidad en las creaciones arquitectónicas que hacían, en el trabajo en la piedra, también en los diseños que hicieron, y principalmente en cuanto a los riegos, porque lograron construir circuitos de agua, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, canales de riego, canales para llevar el agua a la ciudad, y todo eso de una manera asombrosa para la época. ¿Y a qué se debe entonces el auge que tuvo esta ciudad, que llegó a tener unos 100 años después de Cristo alrededor de 20.000 habitantes? Realmente una ciudad importante para la época en que estamos hablando. Y además era una ciudad próspera. ¿Pero por qué? Porque justamente este lugar estaba enclavado en un punto importante en la circulación de las caravanas que iban hacia Oriente, ¿no? Y las caravanas, al pasar por allí, eran caravanas de comercio que llevaban mercaderías muy importantes y caras, o sea, eran caravanas ricas, digamos, ¿no? Por lo tanto, hacían la parada, que sabían hacer en distintos lugares del recorrido, allí en Petra. Y esto significaba que dejaban mucho dinero a ese pueblo, que le brindaba diversos tipos de servicios, y por lo tanto eso les permitió también llevar a la ciudad a un estándar de vida cómodo económicamente. Viene bien entonces para que veamos algunas imágenes más en la pantalla, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta que tomamos como de presentación, donde dice Petra, Jordania, es una de las construcciones más famosas, las que mejor se han conservado hasta la actualidad, porque vale la pena tener en cuenta que más o menos hacia el año 800 después de Cristo la ciudad fue abandonada. Se supone que fue abandonada porque ocurrieron una serie de terremotos y porque además, con el paso de los siglos, las caravanas que iban hacia Oriente encontraron otras rutas, abandonaron estas rutas, y entonces las posibilidades de supervivencia de la ciudad se fueron menguando y terminaron por abandonarla. Esta ciudad permaneció totalmente abandonada. Sin embargo, en medio de buena parte de ella en ruinas, se mantenían de manera bastante bien conservadas ciertas construcciones, ciertos lugares, como este que estamos viendo aquí en pantalla. Lo vamos a ver en fotos también más amplias, que se llama El Tesoro.
Una de las particularidades de este lugar es que la piedra, aquí hemos pasado a otra foto donde estamos viendo lo que es el tesoro. Observen ustedes los detalles. Fíjense, esta es la entrada a este amplio recinto, enorme diría yo, que tiene esta entrada, esas columnas, todo eso fue tallado en la propia piedra. No es que se trajo y se puso, sino que fueron tallando la piedra inclusive hacia adentro. Aquí se observa entonces todo el monolito de piedra, y en medio de él se puede ver la entrada a este lugar que traducido al castellano se llama el Tesoro. En realidad no se sabe bien actualmente qué función cumplía esta edificación. Se piensa que pudo haber sido un templo, se piensa también que pudo haber sido quizás una tumba, o quizás el edificio del tesoro, donde se guardaba el tesoro, las riquezas de los faraones, los que tenían el mandato, y sin embargo eso no se ha podido comprobar. Se piensa que puede haber sido también un lugar funerario, ¿no? Porque alrededor de él está lleno de tumbas, y está la tumba real, donde estaba el sarcófago de la realeza del pueblo, y estaba también luego las tumbas del pueblo, que son las que se pueden ver por aquí, que eran directamente, cavaban en la piedra y ahí usaban eso de tumbas. Y luego hay también algunas imágenes de tumbas más comunes, que esta por ejemplo podría ser las tumbas de la gente de la realeza. Y hay otras más comunes que eran directamente tumbas así cavadas en la pared, en la piedra, que eran del pueblo. Y no solo eso, sino que, fíjense ustedes, había unos pozos hechos en la piedra, donde eso eran las tumbas de los criminales, porque a los criminales los enterraban vivos allí y luego tapaban eso y ahí los dejaban. Era realmente un castigo muy, muy fuerte. Bueno, pero se acostumbraba mucho en los pueblos primitivos a dar castigos muy duros, ¿no? Podemos ver también que hay distintos lugares, y otro de los lugares que se conservan muy bien es por ejemplo, este lugar se llama el monasterio. Se llama el monasterio. Es un sitio sorprendente en realidad, porque está hecho, está todo tallado así, es un edificio hacia adentro, pero en el borde del precipicio, es decir, que daba un espacio muy difícil para acceder a él. Por lo tanto, se presume que era un lugar que se hacía con la intención de que no pudiera accederse fácilmente para quienes pudieran invadir el lugar, porque como se sabe también en esa época los reinos cercanos siempre trataban de ir a conquistar al otro, ¿no? Y hablando de conquista, este lugar también estuvo conquistado por el Imperio Romano. Llegó a formar parte en su última etapa de actividad, de estar ocupado el lugar, llegó a formar parte del Imperio Romano. No fue que fue, según los datos históricos que hay, fue incorporado pacíficamente, y también como se estilaba en aquella época en un común acuerdo, pero los romanos dejaron allí también un vestigio importante, porque hicieron construcciones que hasta el día de hoy, para quienes tienen la posibilidad de llegar al lugar, pueden ver, por ejemplo, el anfiteatro que está en una de las fotos. Aquí se ve el anfiteatro. Lo hicieron los romanos, y lo hicieron con el mismo sistema, tallando la piedra. Fíjense ustedes, el lugar tenía capacidad para 3.000 espectadores. Allí también se realizaban obras de teatro, exposiciones políticas, bueno, lo que era clásico en los anfiteatros de la época. 3.000 personas sentadas en esas graderías de piedra.
Realmente la ciudad tiene hoy para mostrar muchas partes que han sido conservadas perfectamente a pesar del paso del tiempo, justamente porque están hechas en piedra. La piedra tiene una característica extraordinaria y me estaba olvidando de este detalle para comentarlo. El color de la piedra, toda la piedra de estas montañas es de colores maravillosos. El color salmón prima sobre los demás. Pero también hay un color rosado, hay un color tostado, hay una variedad de colores, un rojizo muy atrayente. Hay una enorme variedad de tonos en la piedra de esta ciudad que se llamó Petra. No podía llamarse, creo, de otra manera, ¿no? Petra está tomado del griego y significa literalmente piedra. La ciudad se llama Piedra, está hecha en la propia piedra, como les venía comentando. Y bueno, amigos, quería referirme también a que fue un suizo, Johann Breckart, que recién en el año 1812 llegó al lugar enterado, ¿viste?, de que había una ciudad antigua abandonada. Llegó al lugar, tuvo la posibilidad de hacerlo porque hablaba árabe y se tuvo que disfrazar de árabe y hacerles una historia a los beduinos nómades también, pero que no permitían que se entrara al lugar porque suponían que había tesoros y querían ver si lo descubrían ellos, ¿no? Este hombre, este suizo, mediante esa artimaña, logró convencer a alguno de estos beduinos para que lo llevaran hasta el lugar. ¿Y qué hizo? Era un talentoso dibujante, hizo unos dibujos maravillosos. Tuve la oportunidad de verlo, no tuve la oportunidad de poder mostrarlo en esta pantalla. Esto, por ejemplo, lo dibujó el suizo, pero parece que que fuera una foto el dibujo que hizo en los momentos en que logró llegar allí mediante este engaño y logró dibujar los lugares más importantes. Lo recorrió y luego volvió, y esto permitió que Europa en general supiera de estas reliquias. Estamos hablando del año 1812, 1815. Después, por supuesto, en 1868, donde ya se habían difundido los dibujos de este hombre, tomaron la iniciativa de conocer el lugar una serie de pintores famosos de la época, fotógrafos famosos, artistas. Hicieron lo que hoy sería un colectivo, ¿no? Y llegaron al lugar. Tuvieron muy mala suerte porque dice que en realidad no es mucho lo que pudieron hacer, porque los días que allí permanecieron ocurrió un hecho insólito, que fue una lluvia permanente de algunos días, lo que no les permitió, se tuvieron que volver a medias en lo que pretendían, que era tomar fotografías importantes, bueno, qué sé yo, eran artistas que fueron al lugar a conocerlo, ¿no? Así es entonces que hemos tenido la oportunidad de mostrar a ustedes las imágenes y hablar un poco de este lugar quizás bastante desconocido para nosotros los argentinos, que es la ciudad abandonada de Petra en Jordania, en el Medio Oriente. Amigos, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando seguramente de Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra, esos megalíticos, ese centro importantísimo, religioso, también de culturas primitivas. Estaremos hablando tal vez a lo mejor de Machu Picchu con fotografías propias que he tomado, cientos tomé, y podré contar la experiencia que hice allí en este lugar que sí conocemos mucho los argentinos, en el vecino y hermano país del Perú, que es el Machu Picchu. Y tal vez otros lugares como la isla de Pascua, como dije al principio, o quizás otros lugares donde la piedra tiene es lo importante de ese lugar. Muchas gracias. Hasta otro momento.
Y llegó el momento, Ana, de presentar los libros, como siempre. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de librería Elsa Ginés, que lo encontrás en San Martín 35. Regale imaginación, regale conocimiento, regale cultura, regale un libro. Pasión por la cerveza, de Ricardo Semilla Aftica. En este libro nos sumerge en su mundo. Cómo prepararla desde sus ingredientes hasta los procesos para crear tu propia cerveza. La historia y particularidades de cada estilo y 25 recetas de los mejores cerveceros del país. La última hazaña de Fangio, los torinos en Nürburgring, de Gustavo Adolfo Udry. Las páginas de esta última hazaña de Fangio transmiten con emoción, buen conocimiento del tema y un dejo de nostalgia. Las peripecias de los técnicos y los deportistas comprometidos. Masa Madre, de Ramón Garriga y Mariana Kopman. Pan con sabor a pan. Entre práctica e información, en este libro aprenderemos las variantes que se pueden obtener cambiando la harina, alterando la técnica, considerando la dependencia con la temperatura y el tiempo. El fútbol, génesis y evolución, de Osvaldo Angeli. 4.500 años del rodar de la pelota. Los remotos orígenes del fútbol. Cristóbal Colón, el primer cronista deportivo. Los clubes pioneros. Estos y muchos más son los temas que hacen de 4.500 años del rodar de la pelota el más completo reservorio de la memoria futbolística, para seguir jugando con alegría, aún con el marcador adverso, hasta el pitazo final. Todos estos títulos y muchos más los encontrás en librería Elsa Ginés, San Martín 35, Río Tercero. A una de las invitadas de esta noche. Nos visita Claudia Samper, directora de la consultora Alquimia, coach ontológico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿ustedes? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Vamos a dar comienzo hablando sobre las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Bien, las neurociencias en realidad vinieron para facilitarnos la vida, en realidad. No me digas, ¿sí? Llegó un momento donde distintas ramas de los biólogos, antropólogos, neurocientíficos se juntaron y dijeron, bueno, ¿por qué no bajamos a tierra los conceptos, lo que significa el cerebro, y empezamos a trabajar los cerebros sanos? No solamente a ir hacia los cerebros desde la clínica, sino desde, bueno, a ver cómo funciona el cerebro. Y ponen el ejemplo de, bueno, hoy en día tenemos un teléfono celular de pronto y todas las funciones que tiene el teléfono celular, y de pronto uno solamente si lo utilizamos para hablar o para enviar WhatsApp, estaríamos sumamente limitados. Liderazgo político. Liderazgo político y organizacional también nace de una necesidad, todo nace a partir de necesidad y de conversaciones, en donde de pronto hay muchas competencias técnicas, pero faltan las competencias blandas que llamamos nosotros, que es el aprender a ser líder, si bien todos somos líder porque todos influimos en alguna manera, tanto en nuestra propia vida como en la vida de los demás, pero si no estamos influyendo de manera positiva, no se generan espacios positivos. Entonces, desde ese lugar es que dijimos, bueno, empecemos a otorgar este tipo de herramientas a estos espacios tan duros, por así decirlos, por ahí muy teñidos inclusive del mismo bagaje lingüístico, un mismo accionar, y de pronto el vecino también quiere ver y escuchar otro tipo de manera de ser, de dirigentes, de maneras de ser, de jefes. Hoy estadísticamente nos cuentan de que los empleados no renuncian a sus trabajos sino a los malos jefes. Entonces, qué importante. Qué importante eso, tener herramientas, saber gestionar y saber liderar. Exactamente. ¿No? Esto está, el curso está orientado entonces a políticos y a jefe, básicamente. Está orientado a todos aquellos que tengan personas a cargo y a todos aquellos que de algún punto quieran adquirir herramientas de autoliderazgo, porque todo el tiempo estamos liderando. ¿Un empleado puede ser un líder? Totalmente. Bien.
porque influye mucho en su espacio, en su oficina, con sus conversaciones, en la manera en la que se relaciona con sus compañeros, el clima laboral, el sentido de pertenencia. Así que es para todos. En nuestra casa, nosotros tenemos que liderar, el papá y la mamá tenemos que liderar. Entonces, el día a día, ¿no? Exacto. Si bien es muy puntual para políticos y organizaciones, puede ir también Doña Rosa y que le va a encantar. Le va a encantar. Sí. Ser la líder. Diplomatura en PNL, Programación Neurolingüística. ¿A quién está apuntado? A todos aquellos que quieran colocar sus conversaciones en nuevos umbrales de posibilidad para la obtención de resultados extraordinarios. Vendedores, Sí, docentes, totalmente. personas que estén constantemente con el público, en relación del público, puede ser. Sí, totalmente. Sí, La PNL, Programación Neurolingüística, es una herramienta que sirve para la educación, por eso te he nombrado docentes. Sí, sirve para la Puede ser. educación, sirve para el deporte. Para el deporte, sirve bien. porque trabajas mucho las conversaciones limitantes. Entonces, a partir de ahí vos podés generar un mundo nuevo completamente para las personas que trabajen desde este lugar. El deportista que pronto dice, no voy a llegar nunca a ser Messi, ¿por qué no? O sea, sé vos con competencias que tiene de pronto él, o llegás cerca, o hacé el intento, sé mejor. La motivación es a corto plazo, pero una buena programación neurolingüística te hace surgir a lo largo del tiempo que querés. Se sostiene en el tiempo. Se sostiene, ¿verdad? Y si lo generás como hábito, ¿no? También esto que hablábamos de crear las redes Generar, neuronales, bien, de que generar quede se hábitos. pueda sostener en el tiempo. Sí. Bien. Sí. También sirve puede ser para modificar patrones mentales en la adicción. Sí. También. Sí. Son Entonces, trabajos más específicos. Es Sí. más específico, pero sí, se trabaja inclusive hasta casos de enfermedades que muchas se desprenden por cuestiones emocionales. Entonces se trabaja, bueno, desde dónde viene esta conversación que de pronto se manifiesta de esta manera a través del cuerpo. Entonces trabajamos ese estímulo que lo despierta a través de técnicas de la PNL. ¿Qué otro tipo de curso de capacitación? Y estamos, todavía no comenzamos, pero estamos con coaching ontológico profesional, estamos desarrollando otras diplomaturas muy buenas que tienen que ver con inteligencia emocional, que tienen que ver con liderazgo en el deporte. Ah, qué bueno. Sí, bastante amplio. Y nos están pidiendo mucho para las aulas, para el área educativo, así que estamos trabajando ahí también para... Se relaciona todo, ¿no es cierto? Todo. Así que todo es importante. Es transversal. Qué bueno. Todo. En el caso de la diplo de liderazgo político y organizacional, tenés todas las disciplinas en una misma diplomatura. Bueno, Claudia, gracias por venir, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, seguir con este espacio, ¿no es cierto? Muy bien. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Continuamos con el programa, ya veremos. Si querés aprender a dibujar, en 8 horas te convertís en un gran artista. Retratos, caricaturas, historietas, creación de personajes. Dale, animate a aprender a dibujar. En taller de dibujo para adultos. Roche Humor. Son cupos limitados. Reserva tu lugar a este número de teléfono: 155 79 690. Garibaldi 36, Galería Huizócar, local 8. Trae lápiz y papel y te convertirás en un gran artista. Llegó la temporada otoño-invierno y Antonio Piubela de los PP la recibieron con toda la moda. Visita las vidrieras en el Paseo Shopping. Antonio Calzado para hombres. Piubela Calzados y carteras para damas y jovencitas.
y los PP para niños. Todos en el Paseo Shopping. Las mejores marcas y calidad. Visita sus vidrieras. El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela. El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilite el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad, dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo a los alumnos con aptitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución. Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en las que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida. Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad. Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades. Llegamos al final del programa. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontraremos la semana próxima. Cafecito de por medio, ¿no? Hasta el próximo Café Entre Amigos. Chao. Hasta luego. Está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar: llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque
porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la.